Buenas tardes o buenos días, iglesia o amigos que nos están escuchando en este momento. Damos las gracias a nuestro Dios que nos permite nuevamente estar frente a ustedes para compartir el consejo divino de la palabra de Dios. Digo buenos días o buenas tardes porque no sé la hora en que usted lo irá a escuchar, pero este tema se estará transmitiendo a las 7 de la noche los miércoles, esperando, ¿verdad?, que usted que nos escucha pueda recibir esta bendición de parte de Dios en cuestión de consejos para la audiencia que en este momento el mundo está atravesando por situaciones difíciles, complicadas, pero a la vez cuando hay un consejo sabio, este ayudará para poder soportar y buscar la ayuda. Que Dios siga bendiciendo su hogar, su familia, pero recuerde que en este mundo y en esta lucha, usted no está solo, usted no está sola. Dios ha dicho que si usted y yo obedecemos sus consejos, Él estará con nosotros para siempre y aún en aquellas situaciones peligrosas en que nos encontremos en este mundo, Él nos dice que juntamente con las pruebas, Dios va a dar la salida. Confiemos en Él y sepamos con claridad que su consejo es sabio y Él dice que esto va a pasar y va a pasar. Pero hay que tener paciencia, como dijo el apóstol Santiago, paciencia. Este tema, ¿verdad?, que es el tema número 2, acerca de la importancia de escuchar un buen consejo en tiempos de angustia. En tiempos de angustia, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder compartir tu palabra. Esa palabra, Señor, que llega a través del oír tu palabra, Señor, y que ayuda a que la fe se desarrolle, pero también ayuda a que la fe nazca, Señor. Hacia ti, Padre, que eres un Dios de toda consolación, que eres un Dios todopoderoso, que cambia la vida de las personas y que cuando las personas se enfrentan en situaciones difíciles de esta vida, tú les das la fuerza, nos das la fuerza o nos da la ayuda para poder vencerlas, Señor. Sabiendo, Padre, que tu palabra siempre es poder y esas palabras que en este momento estaremos hablando, que sean tuyas, Padre, porque hablamos de ti, no de nosotros, Padre. Y que esa palabra llegue al corazón del oyente y su fe pueda crecer y pueda salir adelante de esta situación con tu ayuda. Te lo pedimos en todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. El primer tema hablamos de que si la iglesia está preparada para escuchar a las personas que pasan por una situación difícil y por ello ayudarles, fortalecerles para que puedan buscar la manera de cómo vencer, cómo salir adelante. Decíamos, ¿verdad?, que la Biblia habla de que en la multitud de consejeros siempre va a haber la ayuda que uno necesita en ciertos momentos de la vida, la ayuda. También hablábamos de que dice el libro de Proverbios, que es el texto de inicio, Proverbios capítulo 4, versículo 13.
Dice el texto, retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo porque esto es tu vida. Sí, algunas veces un buen consejo, de un buen consejo depende la vida. Es por eso que decíamos si la iglesia está preparada. Decíamos también que algunas personas de la iglesia sí están preparadas para aconsejar. Otras personas de la iglesia no están preparadas, pero se están preparando. Porque la palabra los prepara, nos prepara, para que cuando llegue el momento en nuestra vida de dar un consejo, podamos darlo de una manera sabia. Y vamos a ver, por favor, la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1. Ahí nosotros podemos ver que sí, realmente la iglesia está preparada o debe prepararse. Y nos dice la razón, ¿verdad? Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hablamos de que sin duda, ¿verdad?, hay varias personas que la Biblia enseña, ¿verdad?, la capacidad que estas personas tienen y que no es propia, sino que es algo que se recibe de lo alto, algo que se aprende del consejo que uno sigue en la Escritura y que este consejo es de Dios. Hablamos de que Dios prepara a hombres idóneos para enseñar, ¿verdad? Para enseñar a otros. Pero también hablamos de que Dios en su palabra prepara a varones que son guías espirituales de la iglesia, que enseñan a la iglesia, que preparan a la iglesia, que aconsejan a la iglesia cómo vivir en este mundo de una manera que agraden a Dios. Porque cuando vivimos de esa manera agradando a Dios, entonces sí, todas las cosas que se hacen en este mundo, sean buenas o malas, ayudarán para bien. Esto se llama como los pastores, ancianos, que guían, enseñan, protegen a la iglesia, la preparan. Pero también predicadores, ¿verdad?, que la Biblia dice en el libro de Efesios 4, que los preparan, que los enseñan para edificarnos, para ir fortaleciendo nuestra fe. De tal manera que cuando llegue el momento, ¿verdad?, y no solamente el momento de la prueba, sino que estemos preparados para cualquier situación que en esta vida nos encontremos. Entonces nos enseñan, nos edifican, nos ayudan. Pero también hablamos de que hay diáconos, servidores, que de tal manera, ¿verdad?, esta palabra servidores es de todos aquellos que hemos obedecido. Todos aquellos que hemos obedecido nos preparamos. Estamos preparados para instruir, para enseñar y para aconsejar. Nos preparamos día a día, dependiendo siempre del consejo divino de su palabra. Diáconos. Pero también hablábamos de que hay mujeres sabias que saben utilizar esa sabiduría que reciben de parte de Dios, aconsejando a otras personas, aconsejando a otras mujeres, ¿verdad?, en cualquier momento de su vida. Así como hubo dos mujeres como la mamá de Timoteo y su abuela, pero que otras
grandes mujeres de la Biblia también que Dios preparó, que se sometieron a Dios y podían ayudar. Podían ayudar. Entonces sí vemos nosotros que la iglesia que se prepara tiene la capacidad que Dios le da de poder ayudar, de poder aconsejar a cualquier persona que esté en una situación en este mundo y que busque ayuda, porque si buscamos ayuda, la podemos encontrar. Este segundo tema le hemos puesto también, ¿verdad? Como un buen consejo sabio que se acepta puede cambiar nuestra vida. Puede cambiar nuestra vida. La Biblia nos enseña de que ha habido siempre muchas personas que Dios ha usado para llevar su consejo a los hombres. Pero que cuando ese consejo que ellos llevaban a los hombres, a los seres humanos, ellos no escucharon el consejo. No escucharon el consejo. Y por no haber escuchado el consejo, las cosas les salieron mal. No pudieron mejorar. Y eso lo vemos en el libro de Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículos 25 y 26. Vamos a ver después los beneficios de un buen consejo que se acepta. Jeremías 7, 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, hasta hoy os he enviado profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. No escucharon. Cuando dice aquí, ¿verdad? Del día de vuestros padres, está hablando de aquel momento cuando este pueblo sale de Egipto. Sabemos el contexto, que el pueblo de Dios en Egipto estaba sufriendo mucho. Dios miraba sus aflicciones y dijo, he descendido del cielo para hacer, no. Dijo, he oído su clamor. Por tanto, dice, voy a ayudarlos. Voy a sacarlos de ese problema. Y Dios los sacó. Dios los sacó. ¿Cuántos problemas hasta este momento usted y yo no hemos tenido en el pasado? Pero mire, ¿dónde estamos ahorita? Por la voluntad de Dios. Así es que tenemos que saber que la voluntad de Dios es que escuchemos su consejo. Por eso ha puesto varones preparados para aconsejar al pueblo a acercarse a Dios. Porque cuando usted y yo nos acercamos a Dios, muchas cosas cambiarán en nuestra vida. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de la importancia y el beneficio de escuchar un buen consejo y obedecerlo. Proverbios 15, versículo 22. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer, por favor, la escritura. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Se afirman. En los buenos consejos va a haber estabilidad. La palabra es de estabilidad, es mantenerse firmes. No importa lo que pase.
No importa lo que estemos mirando, Dios siempre va a estar al tanto. Por eso dice la palabra de Dios en la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios 10:13, que no ha sobrevenido una prueba que no sea humana, sino que juntamente con la prueba Dios va a dar la salida. Pero se requiere mantenerse firmes. Como dijo una vez el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Si creemos que Dios está con nosotros, Él nos va a dar la fuerza. Él nos va a dar la ayuda. Pero para poder saber eso necesitamos aprender a oír, aprender a escuchar. Porque dice el texto, ¿verdad? Donde hay consejo sabio, hay firmeza. Hay firmeza. Sin duda estamos pasando por situaciones peligrosas, donde todos estamos expuestos en un momento de la vida a perderla. Pero como decíamos en uno de los temas, morir en Cristo es ganancia. No hay que tener temor, pero sí hay que sabernos cuidar en los momentos de peligro. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia la importancia de mantenerse firmes en la fe sin importar lo que nos suceda. Romanos capítulo 8, versículos 35. Mire lo que dice ahí. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar una serie de problemas: tribulación, angustia, hambre, peligro. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nada puede separarnos si tenemos el consejo de Dios. No importa lo que esté pasando, sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Quién contra nosotros? Estabilidad. Mantenerse firme. Como hijos de Dios que somos. Firmes. Y tú, amigo o amiga que me escuchas, ¿quieres un buen consejo? Acércate a Dios. Dios está cerca. Dice el libro de Romanos 10, que lo creas con tu corazón, pero con la boca lo confieses. Señor, sin ti nada podemos hacer, pero contigo podemos. Podemos, porque tú todo lo puedes. Entonces, cuando hay un buen consejo y este se acepta, uno puede vencerlo o soportarlo. En la Biblia tenemos un ejemplo de consejos buenos y consejos sabios que una persona buscó. Y mire los resultados. Primera de Reyes capítulo 12. Primera carta de Reyes. Dice la palabra de Dios que
un hombre buscó consejos, pero no los aceptó, sino aceptó un consejo negativo. Primera Reyes capítulo 12, versículo 5 en adelante. Si vemos todo el contexto, es después de la muerte de Salomón, pero él buscó consejos en unas personas sabias, personas adultas. Dice el versículo 6, entonces el rey pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejar vosotros que responda a este pueblo? El pueblo de Israel, que había perdido a su guía espiritual, Salomón. Y ellos le dijeron, versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablarás a ellos, te servirán para siempre. Si dijeres buenas palabras, si los trataras bien, entonces dice el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Versículo 10, los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo así, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo. Así le hablarás al menor al menor dedo de los míos, más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, versículo 11, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Mire, en vez de escuchar un buen consejo, escuchó un mal consejo. Así es el ser humano, que algunas veces no les gusta escuchar los consejos sabios de Dios. Prefieren los consejos de los hombres. Y miren los resultados. Vino el conflicto, la división, los males comenzaron a venir al pueblo y muchas cosas más le sobrevino al pueblo por el mal consejo que recibió y aceptó este gobernante. Entonces, no hubo estabilidad, no hubo firmeza en lo que creían. Y es por eso, ¿verdad?, que cuando uno no escucha el consejo y lo pone en práctica, no es sabio, sino es necio. Pero es importante saber que sí hay muchos consejeros sabios, pero también hay muchos consejeros no sabios, sino necios. Por eso miren lo que dice Salmos capítulo 1. Salmos, por favor, capítulo 1. Vamos a ver ese texto maravilloso. Salmos 1. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos 1, versículo 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces hay estabilidad, porque hay seguridad en los consejeros. Proverbios 11, versículo 14. Vamos a ver otro texto acerca de la importancia del consejo aceptado. Al consejo aceptado, al consejo que se busca, pero un consejo sabio. Proverbios 11, versículo 14. Donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay seguridad. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios entró a Canaán, siendo guiado
y aconsejado por un hombre que Dios escogió, que se llamó Josué. También dice, ¿verdad?, que cuando este hombre de Dios, Josué, hacía lo que Dios le mandaba, aconsejaba al pueblo, todo le salía bien. Todo le salía bien. ¿Por qué? Porque Dios era el que aconsejaba a este varón y este varón aconsejaba al pueblo. Había seguridad. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. En Dios estamos seguros. Por eso es que es muy importante conocer los salmos, y los salmos expresan la confianza tremenda que cierto pueblo de Dios tenía en Dios. Y él decía cuando estaba en aflicción, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, de generación en generación. Por lo tanto, alzaré los ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda. Mi ayuda. Y cuando esa ayuda viene, yo sabré que estoy seguro, porque Él me cuida. Yo estaré contigo, le dijo Cristo a los apóstoles, no los dejaré ni los desampararé. Ni los desampararé. Entonces hay seguridad. Seguridad, como dice el Salmos 91. Hay un refugio en el cual tú puedes acudir en ciertos momentos difíciles de la vida. Mire, Salmos capítulo 90, versículo 1. Salmos 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios, desde que creó el mundo, siempre ha buscado al hombre y lo ha aconsejado cómo vivir en este mundo una vida abundante, como la dijo Cristo. ¿Verdad? Pero debemos de saber que para poder escuchar el consejo hay que prestar atención a los consejeros. Esos consejeros sabios, esos consejeros que Dios ha preparado y que no usan su propia sabiduría, sino que usan la sabiduría de Dios. Ellos simplemente son siervos. Siervos que Dios prepara para hablar al hombre. Entonces es importante saber, ¿verdad?, de que en la multitud de consejeros hay seguridad. Seguridad. Cuando el pueblo se desanima, busque a Dios. Cuando el pueblo está deprimido, busque a Dios. Cuando el pueblo pasa por ansiedades, busque a Dios. Cuando el pueblo pasa por desesperación, busque a Dios. Busque a Dios. Porque en todas partes Dios está. En todas partes hay buenos consejeros. Pero también en todas partes hay malos consejeros. Por eso es que la palabra de Dios nos prepara para poder ayudar a otros. Sí, la iglesia está preparada. La iglesia se sigue preparando porque los problemas que el mundo enfrenta día a día se presentan. Algunos son más fuertes que otros. Pero desde el principio de la creación, desde el principio en que el hombre comenzó a pecar, el pueblo comenzó a sufrir. Las personas comenzaron a sufrir. Porque eso es lo que trae el pecado. Sufrimiento. Sufrimiento.
Pero dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para ayudarnos. Pero nosotros tenemos que creer en Él. Entonces, en la multitud de consejeros siempre hay seguridad. Pero miren lo que dice otro versículo, otra palabra importante en el capítulo 24 del libro de Proverbios. Proverbios 24, versículos 6. En la multitud, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros estará la victoria. Todo lo puedo, dijo Pablo, en Cristo que me fortalece. Y lo acabamos de leer. Ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni muerte. Nada me puede separar del amor de Cristo. Porque si nos separamos de Él, entonces habrá solamente derrotas, no victorias. Pero Dios no descansa. Él siempre está usando a sus mensajeros. Él siempre está usando a sus consejeros. Retornen a Dios. Retornen a Dios. Vuélvanse a Dios. Porque con Dios hay victoria. ¿Cuántas veces en la Biblia no nos enseña cómo es que el hombre y la mujer que creyó en Dios tuvieron en su vida grandes victorias? No importa el peligro. Solamente, mire, le voy a contar algunos. David, siendo un joven, con la ayuda de Dios, venció a un enemigo fuerte. Lo venció, siendo joven. Job, siendo un hombre importante, siendo un hombre rico, poderoso en aquel tiempo, sabio, que escuchó en su vida los consejos de Dios. Llegaron el momento de las pruebas y él permaneció firme. Y la Biblia dice que al final de la prueba, él tuvo una victoria. Dios le recompensó por haber permanecido fiel. Dice Apocalipsis 2:10, séme fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte. Entonces, ¿cómo yo puedo ser fiel hasta la muerte? Preparándome en esta vida, porque en esta vida muchos problemas se me pueden presentar, pero yo puedo ser victorioso en algunos de ellos. ¿Por qué no decirlo en todos? Porque Dios está con nosotros. Miren lo que dice Santiago 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diferentes pruebas. Una de las pruebas más difíciles que el ser humano hoy día está enfrentando es la enfermedad que lo lleva a la muerte. Y este virus, o pandemia, o este contagio, a muchos los está llevando a la muerte. Pero, ¿se ha preguntado? ¿A dónde se han ido? Cuando dice la Biblia que murieron algunos sin esperanza y sin Dios.
Jesús dijo en una ocasión, yo he venido para que tengan vida. Y el que crea en mí, dice, aunque esté muerto, va a vivir. Y una mujer dijo, yo sé que va a vivir mi hermano. Yo sé que va a vivir. Porque si partimos de este mundo, como dijo el apóstol Pablo, es una ganancia. Pero partir con Cristo. Y para partir con Cristo se necesita primero escuchar su consejo. Yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que vea al Hijo, crea en el Hijo. Crea en el Hijo. Jesús siempre está presente. Y como Dios, como Cristo, ¿verdad?, está presente en la vida de aquella persona, es que esta persona lo escuche. ¿Y cómo lo va a escuchar? A través de un consejero, a través de una persona que la ha preparado para decirle, esto va a pasar. Confía en Dios, acércate a Dios, porque si tú te acercas, Él se acercará a ti. Y entonces tu vida tendrá victoria. Victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Terminamos con esto. Esta capacidad que estos consejeros tienen no es propia, es de Dios. Dios los prepara, Dios los capacita para hablar su palabra. La palabra de Dios es poder, no la de los hombres, es la de Dios. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que ellos manifiestan es de lo alto. Dice la Biblia en Santiago capítulo 3, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni falsedad. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Y si nosotros hacemos su voluntad, confiamos en su palabra, enseñamos su palabra, entonces muchas cosas van a ayudar a que este mundo pueda encontrar nuevamente el rumbo. El rumbo. Pueda salir de este problema que tiene. Pero necesitamos acercarnos a Dios. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Que Dios siga bendiciendo su vida. Y recuerda, hermano, recuerda, hermana, Dios no está lejos. Abre tu corazón, abre tu boca, pide y se te dará. Busca y encontrarás, porque el que busca y pide, recibe. Amigo o amiga que me escuchas, recuerda, Dios te ama. Dios quiere ayudarte, pero necesitas acercarte a Él, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra. Estos temas que se han estado dando llevan como fin o un propósito de que tú sepas que no estás solo o sola en esta lucha. Hay muchas personas en el mundo que están orando, que estamos orando para que esto pare, y tú puedes beneficiarte de ello porque Dios así lo quiere. Así es que te esperamos. Un día cuando todo esto pase, que te acerques a Dios en esos lugares de reunión, donde estamos reunidos en el nombre de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que está presente en cada una de las reuniones, para ayudarnos, para aconsejarnos y para saber que no estamos solos en estas pruebas. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los oyentes.